9 de la mañana del jueves 9 de mayo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un buen día, profe. ¿Cómo estás, Vilchis? ¿Tienes alguna duda que quedará pendiente? Pues muchísimas de AutoCAD, nomás me estoy ahorcando porque no puedo hacer las cosas, pero ahí la llevo paso a pasito, viendo Ok. los videos. ¿Quieres que veamos algo? Híjole, mm, es que no me traje el disco duro. Ok. Maldita sea. Bueno, Sí, sí, sí. ¿Cree que pueda, híjole, lo puedo consultar en la tarde claro, sin ningún o en la problema. tarde noche? ¿Sí? Ah, ok, Sí, claro. perfecto. Sí, son Bueno, para detallitos de padre e hijo y esos rollos que no termino de comprender. claro, Entonces, sí, sin ningún problema. Entonces, va que va. de cualquier forma les copié la carpeta de Dropbox del proyecto, ¿te acuerdas? Ah, sí. En un dado caso que llegaras a tener problemas, puedes fijarte ahí el proyecto, más o menos cómo se puede relacionar. O sea, en dado caso de que no pudiera yo, que no creo, realmente no creo que haya ningún problema, por la tarde nos podemos reunir. Ajá, ok. Entonces, sí, lo que sí es importante es que recuerden que hoy es hasta las 11:50, ¿vale? Y tomen en cuenta que el Dropbox me avisa a mí cuando alguien agregó un archivo y trae un tiempo de sincronización, ¿vale? Buen punto. Ok, sí, sí, sí. Órale, pues, entonces para que lo vayan subiendo con un poco más de anticipación. Sí. Órale, pues, lo que veríamos hoy sería entonces procedimientos básicos de detección de fallas. En vista de que no hay una duda, entonces podemos empezar con esto porque vamos a avanzarle con la teoría para alcanzar, ahora que los vea realmente esta semana sí, la que sigue y ya la tercera semana ya los vería. Entonces, prácticamente ya casi la penúltima semana en la que trabajaríamos así. Ah, ok. Lo que es detección de fallas es, todo va bien, realmente todo va tranquilo cuando estás en tu zona de confort. El problema principal se encuentra cuando de repente ya tienes, 4 años y medio de egresado, bueno, no de egresado, sino tienes 4 años y medio de ingeniería y entras a tu primer trabajo, por así decirlo, después de egresar. Y tienes el grandísimo detalle de que te dicen que hay una máquina que hace cierta función y de repente dejó de trabajar y tú como eres el ingeniero que trae todo fresco, el recién egresado, el que es todopoderoso, pues la vas a tener que arreglar. Entonces aquí el Los detalle, manuales. exacto, aquí el principal Sí. detalle, ¿cuál es? El principal detalle es que a final de cuentas tú vas a tener que tener la confianza de tomar el control de la máquina y de entender qué es lo que está haciendo y por qué está dejando de fallar. Sin embargo, esto no significa que no vayas a tener algún problema, al contrario. De lo que yo recuerdo, yo salí o egresé en el 2011, entonces tampoco es que tenga tanto ya de egresado y de experiencia profesional. Sin embargo, mi primera falla luego fue en el 2011, es decir, luego me tocó encontrar una falla en una máquina y también mi primera automatización fue casi a finales de ese año, es decir, a finales del 2011. Y lo primero que pensé fue, oh demonios, no sé nada. Entonces, te da una inseguridad increíble. Un clásico. Ujú. ¿Por qué? Porque realmente es un tema nuevo, es un tema completamente distinto. Vivirlo en el mundo, digamos que de laboratorio, donde todo está prácticamente controlado,
a cuando ya llegas aquí a una máquina en donde sí realmente tienes problemas de compatibilidad electromagnética, de temperatura, del tipo de, incluso puede ser el material con el que estás trabajando, humedades, etcétera, 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 que sí te pueden perjudicar. Un ejemplo sería el trabajar, por ejemplo, a nivel del mar es muy distinto trabajar a alturas distintas. Es decir, si trabajas en Toluca y trabajas en Puerto Vallarta, los ambientes laborales son completamente distintos. Los gabinetes también, por ejemplo, de control tienen que ser un poco diferentes para que tengas que considerar eso. Y también, por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar en Puerto Rico. Perdón, una pregunta. Ajá, Ah, sí, hablando de eso de los gabinetes y todo ese rollo, por ejemplo, si yo necesito una máquina para extruir, la que sea, ¿no? Y es un ajá. modelo en específico de la empresa, ellos tienen la forma de darte la solución para decirte, esto es para ambientes húmedos y te vamos a enviar esta misma máquina, pero con el gabinete de este tipo o de este tipo, si es más seco, no sé. Una de las Ah, cosas que primero tienes que hacer cuando eres fabricante de maquinaria es tomar los datos de la persona que te va a comprar la máquina. ¿Por qué? Porque precisamente lo que tocaba de decir, tú tienes tu máquina idealizada a unas condiciones, digamos que ideales o al menos que son las que tú tienes en el lugar donde maquilas, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si tú fabricas en Europa, tú tienes una buena calidad de energía, un factor de potencia considerablemente bueno, tienes todas las prestaciones y movimientos que tú pudieras tener en una fábrica, pero si tú te vas a vender esa máquina y le vas a trabajar en México, te vas a dar cuenta de que la tolerancia a fallos es muchísimo más grande y que el voltaje es distinto y que nosotros tenemos diferentes voltajes, es decir, no nada más tenemos los voltajes que se manejan en Europa, sino que por la cercanía también tenemos los voltajes de Estados Unidos y que nosotros tenemos muchos tipos de ecosistemas. Entonces, cuando tomas los datos de la persona con la cual tú vas a hacer un negocio, a la que le vas a fabricar una máquina, también tienes que tener en consideración, por ejemplo, el tipo de negocio que va a hacer y de preferencia, si se puede, es el visitar la planta a la cual se quiere hacer la venta de la maquinaria y pensar prácticamente en todas las condiciones posibles. Porque, por ejemplo, el corrugado pues va a tener algunas características que al final de producción lo que menos deseas es que tenga humedad porque modifica las propiedades del papel corrugado o del cartón corrugado. Por ejemplo, las toallitas húmedas tienen una humedad base o permitida que modifica un poco su peso. Y aunque tú las seques y bajes el nivel de humedad, si después salen a un ambiente en el cual hay mayor humedad, la consistencia del producto va a cambiar. Entonces, todo eso se tiene que platicar y todo eso se tiene que ver al principio de la negociación para que tú puedas tener en cuenta qué es lo que sí va a poder hacer y qué es lo que no se va a poder hacer. Entonces, sí es importante considerar eso al momento de la negociación de la máquina. ok, perfecto. Y bueno, usted ya, bueno, ya mencionó todo eso. Y en cuanto a la instalación, digo, Ah, está un poquitito desviado, pero la instalación cambia mucho de esa misma máquina. Bueno, ya vas a visitar, bueno, tú negocias con la persona, te vende tu dispositivo, tu máquina y la instalación. En cuanto a la instalación y al mantenimiento que le pueden dar después tú o tu fabricante para la situación específica, ya hablamos de la humedad y todo ese rollo, no se vuelve complicado por las refacciones que a lo mejor tienen que ser especiales por la temperatura, humedad, etcétera. Llevaron un procedimiento especial o un recubrimiento especial. No sé, estoy diciendo mil tonterías, ¿no? Pero no, sí, sí, puede eh, ser. De hecho, todo lo que dices tiene sentido. Es decir, una de las razones, por ejemplo, por las cuales yo salgo al exterior o, por ejemplo, voy a otros países cuando compro una máquina, es precisamente para evaluar la máquina en su estado original. Pero comprar una máquina no nada más es, vas como a la tienda, dejas tus 3 pesitos y te regresan tu máquina, ¿no? Te dan tu máquina. Comprar una máquina implica una serie de reuniones antes de llegar a la compra de la máquina, en las cuales tú estableces desde lo básico, que es el precio, hasta las condiciones en las cuales tú tienes. Es decir, te deben de mencionar, por ejemplo, obviamente hay de fabricantes a fabricantes, ¿no? Hay distintos fabricantes. Por ejemplo, si tú compras una máquina a China, te pueden vender una máquina desde Mercado Libre
Y tú te puedes meter, por ejemplo, ahorita a Mercado Libre y vas a encontrar precisamente que puedes comprar maquinaria por ahí, en la aplicación de Mercado Libre. Pero aquí, ¿cuál es el detalle? Lo ideal, ¿cuál es? Lo ideal precisamente es que tengas reuniones en las cuales vean tanto la tolerancia que tú debes de tener en cuanto a subidas y caídas de voltaje, en donde tú también veas la corriente de consumo que vas a tener en toda la máquina, porque tienes que hacer una sumatoria de todas las corrientes que cada módulo de la máquina puede consumir, o si es una máquina muy pequeña, el consumo de corriente que va a tener. Las condiciones que tú como cliente debes de asegurar para que la máquina tenga el mejor funcionamiento. Y el escenario ideal, sinceramente, es que la instalación te la haga el fabricante. ¿Por qué? Porque, uno, si tú eres el comprador y tú quieres instalarla, es probable que sí puedas, pero en donde tú te equivoques en el procedimiento de instalación, la máquina automáticamente pierde su garantía. ¿A qué voy con esto? Es decir, si vamos a pensarlo así, en algún momento yo les comenté sobre de que estando en lo que era el negocio de fabricación de maquinaria, nosotros vendimos una máquina a Tailandia. Entonces, prácticamente ellos nos pidieron la máquina a un voltaje que era 400, a 220 volts, cuando en Tailandia tienen un voltaje de 440. Entonces, nosotros dentro de esas reuniones platicamos, ¿estás seguro de que tú quieres esta máquina a 220? Y ellos dicen, sí, yo la quiero a 220. Entonces, nosotros en la instalación, como no le íbamos a hacer porque no íbamos a ir hasta Tailandia, sí se podía, si nos pagaban, obviamente íbamos para allá e instalábamos la máquina, pero nosotros dejamos todo listo para que ellos pudieran, digamos que, instalarla por su propia cuenta. ¿Cuál fue el detalle? Que en lugar de meterle 220, le metieron 440 y obviamente ahí se echaron muchísimas cosas. La ventaja, ¿cuál fue? Que como tenía algunos transformadores de aislamiento de la máquina, pues se saturaron y no permitieron que eso se traspasara hacia el secundario, por así decirlo. Y eso ocasionó que algunas cosas sí se salvaran, pero también lo que no se salvó fue el control de velocidad, que era una parte importante de la inversión. Ahora, hemos tenido, por ejemplo, trabajos para otras empresas que aquí no lo puedo comentar porque como va a estar grabado y lo subo a internet, después lo van a ver, en donde ellos lo que venden es el producto, por así decirlo, y te echan la mano con la instalación, pero realmente ellos no fabrican nada de tableros de control. Entonces ellos lo que hacen es, yo puedo hacer hasta aquí y tú tienes que hacer todo esto, incluso la maniobra de automatización. Entonces ahí donde me ha tocado a mí, por ejemplo, hacer la maniobra de automatización y tener diferentes reuniones con ellos, así programadas con tiempo, y ver los pros y los contras, lo que está bien y lo que está mal, revisiones de lo que se lleva, lo que se debe de tener en una línea de gana. Es aquí donde administración de proyectos cobra la mayor de las importancias. Y ya que llegaste a este punto, entonces, ahí es donde empieza a consultar, por ejemplo, voltajes, corrientes, incluso, como te comento yo en este caso, maniobras de automatización aquí es donde se pueden ver. Es decir, aquí voy en esta parte, se te pueden entregar a ti diagramas de secuencia o el programa tal cual, ecuaciones, que te van a ayudar al proceso y demás. Pero sí es conveniente tener una serie de reuniones en las cuales esto pues funcione adecuadamente, ¿no? Entonces sí es bien importante el estarte reuniendo para ver todas estas condiciones. Incluso, por ejemplo, si es un lugar nuevo completamente, tienes que ver los consumos de toda la planta para poder instalar una subestación, por ejemplo. Entonces sí se tiene que hacer una serie de reuniones. No es como que llegar, el firme lo haces en 5 segundos y luego ya después de que hiciste el firme construyes en 3 segundos y luego ya puedes poner la máquina luego. No, tienes que hacer o contemplar una serie de gastos que sí vas a tener, el tipo de concreto que vas a poner, la instalación eléctrica, cómo la vas a hacer, qué subestación vas a poner y demás para que esto funcione de manera correcta. Entonces sí, es lo ideal. Y si tú lo quieres ver como fabricante de maquinaria, sí también te conviene que la instalación la hagas tú. ¿Por qué?
porque así te aseguras de vender un producto que va a tener un tiempo de funcionamiento adecuado. Es decir, que tú puedes llevar a después mostrar a un cliente potencial esta máquina que ya tienes instalada y no vas a tener ningún problema. Es decir, el, el- el cliente va a poder ver otras máquinas instaladas que están funcionando 1, 2, 3, 4, 10, 20 años después de que se hizo la compra, y eso habla bien de ti. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tienes un producto que va a funcionar durante mucho tiempo y no vas a tener ningún problema en cuanto al funcionamiento en bastante tiempo, y el soporte es adecuado y además tiene personal capacitado para ayudarte a ti en posteriores modificaciones, overhauling, como le dicen, ¿no? Que actualizas el sistema, tanto mecánico como hidráulico, neumático, etcétera, o eléctrico. O agregar modificaciones para productos que vienen después. Pero sí es lo ideal realmente que tú hagas la instalación, porque también evitas ese tipo de daños, ¿no? Como por ejemplo el que te comento. Al momento de meterle 440 a una instalación de 220, la garantía queda anulada. Entonces, no es como que eh, me la regresen y yo les haga un reembolso o les dé parcialmente una parte de su inversión, ¿no? Al momento en que le metieron 440, 220, pues ya, no hay forma de regresar para compensar eso. Ok, y en cuanto a la garantía, digo, rápido, nada más como última duda, ese asunto, ¿cómo se puede usted dar cuenta? Porque digo, también de todos modos implica la detección de fallas. Ajá, ¿Cómo se da cuenta que específicamente fue eso y no otra cosa, la que dañó la máquina, o que si fue interno, o bueno, no sé? porque digamos que hay fallas características como el sobrevoltaje que la vas a identificar de inmediato, una. Dos, mientras más protecciones le pongas a la máquina, más fácil vas a hacer, para ti como fabricante es más fácil detectar las posibles fallas que va a tener. Y como realmente tú fabricaste la máquina, yo sí te recomiendo que cuando tú fabriques maquinaria, la pruebes. Y cuando digo pruebes es ponla a producir, porque a final de cuentas eso es lo que pasa. Cuando yo voy al extranjero a probar máquinas que compré, pues yo los pongo a producir, porque es la única forma en la que ellos se van a dar cuenta de posibles fallas que pudiera ocasionar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Yo he tenido que regresar algunas máquinas. ¿Por qué? Porque no están listas. Entonces, es bien importante que si tú vas a fabricar algo, lo tengas probado. Y no va a haber persona realmente después que conozca más la máquina, incluso que tú, que el operador, porque el operador todos los días convive con ella. Hay gente que se encariña con las máquinas. En una ocasión en Lagos de Moreno, me tocó una persona que conocía tan bien su máquina que el día que la volvió a ver, ya estaba retirado, el día que la volvió a ver, porque le hablamos para ver si nos podía ayudar con una calibración que hacía falta, el día que la volvió a ver casi, casi le llora la máquina, porque dice, no, tantas aventuras y tantas cosas, o sea, hay gente que sí se encariña como le gusta tanto su trabajo, se encariña y le agarra, pues, afección o cómo decirlo, pues sí, le agarra afecto a algo inanimado, ¿no? Y es raro de pensar que pudiera pasar, pero sí pasó, y te comento este caso en Lagos. Esta persona cuando vio la máquina, pues casi llora y nos supo decir qué era lo que nos estaba faltando y nos ayudó a corregir la máquina. Entonces, este tipo de cosas solamente pasan cuando estás probando continuamente tus máquinas. Por eso de ahí viene. Ahora es complicado, por ejemplo, si vas a fabricar 10, 20, 30 máquinas, ¿no? Pero si todas son iguales, pero a final de cuentas tú lo que puedes hacer que es tener una probando el tiempo que sea necesario a la par en que vas vendiendo. Si vas viendo que una falla se presenta en una y luego en otra y luego en otra y luego en otra, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo que vas a hacer es muy sencillo, le regalas una actualización. ¿Qué es lo que pasa con Volkswagen? Cuando sacan un modelo nuevo lo prueban un tiempo y todo, y de repente a la mitad del proceso encuentran una falla. ¿Qué es lo que hacen? Se mandan a llamar todas esas unidades y se regresan o se actualizan los sistemas, ¿no? Pocas veces pasa así, pocas veces pasa porque se supone que se prueban durante un tiempo considerable. Pero lo mismo pasó con el Galaxy, creo que fue el S8, que no sé si se acuerdan que explotaba. Sí, por la batería. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Son ese tipo de cosas que tú no tienes consideración hasta que los empiezas a usar. Entonces, si hay un periodo de prueba y la garantía también se basa en ese periodo de prueba. Entonces, por ejemplo, yo doy garantía de un año.
aunque sea una máquina. Y muchos fabricantes de maquinaria dan 1 o 2 años. Entonces, a partir de la instalación, se llega a un acuerdo de cuándo se inicia la instalación, cuándo se pone a trabajar, y a partir de ahí empieza a correr la garantía y cubre ciertas cosas. No cubre, por ejemplo, un daño de... Si alguien llega y le mete una pinza de presión en una caja de engranes, obviamente se va a tronar la caja de engranes y obviamente se va a encontrar la pinza de presión, entonces ahí no entra garantía, por ejemplo. Ok, perfecto. Gracias, profe. ¿No de qué? Entonces, les comentaba, cuando ya tienes la máquina y ya lo que tú ves es precisamente esto, es decir, tú llegas y te enfrentas a tu primer problema, que es que no sabes ni qué es. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer para enfrentarte al problema de arreglar una máquina? Pues tener una serie de conocimientos previos. Y lo primero que hay que hacer, que es, o sea, siguiendo un algoritmo, lo primero es conocer el proceso. Es decir, no importa qué proceso te pongan, si tú entiendes cómo funciona, cómo es muy probable que entiendas qué es cada parte y cómo debe de funcionar, cuál es su rol dentro de la función. La imagen que ustedes ven es un control, son dos controles de flama distintos. Uno es de la marca, creo que los dos son de la marca de Siemens, pero van a encontrar estos incluso en la marca de Honeywell. Y Honeywell, por ejemplo, también lo que hace es tener los mismos controles de flama. Un favor, miren, del lado en la aplicación tiene la posibilidad de bajarle el volumen al micrófono. Viene en la opción de mute, viene las configuraciones de audio. Si le bajan al volumen del micrófono, se evita, pueden estar hablando conmigo al momento y también evitan el que se escuche tanto el audio de atrás, para que no tengan tanto problema por si quieren hablar y que quieren que los escuche y luego se empiece a escuchar la reverberancia de que alguien tenga encendidas las bocinas y al mismo tiempo no traiga audífonos. Se va a empezar a retroalimentar el sonido. Entonces, bájele un poquito al volumen del micrófono y también bájele un poquito ¿cómo se dice? Quítenle el automático del ajuste del micrófono y controlen el volumen de las bocinas o con audífonos y van a quitarse de ese problema. Entonces les decía, esta es la imagen de un control de flama que está aquí. El proceso es el mismo. Una flama que necesita oxígeno para trabajar. Entonces yo necesito un ventilador que alimente de aire, por así decirlo, a este proceso en el cual yo estoy dejando salir una parte de gas y además de eso lo que estoy haciendo es eh, digamos que hacer que fluya un poco de aire por esta parte de gas que a su vez encendí al momento adecuado. Es decir, lo que les comentaba en la clase de hace una semana. Si yo llego y lo primero que hago es dejar salir el gas en el boiler y luego aviento el cerillazo, pues obviamente voy a crear una explosión y por eso hay tanto problema. Entonces lo correcto es primero encender con lo que voy a iniciar la flama, por así decirlo, ya sea un chispeador, como es en este caso, o con un transformador de alto voltaje que también funciona, y genero esa chispa que al final de cuentas cuando ya llegue el gas, alcanza esta chispa, va a encender y yo debo de retroalimentar no con temperatura, sino con, por ejemplo, con un sensor de UV, porque el aire puede estar caliente. Entonces, por eso es importante tener un sensor de UV que permita identificar que hay flama, o sea, que hay flama presente. Entonces, esto ayuda mucho. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya pueden retroalimentar velocidad y pueden dar más o menos dependiendo de una temperatura a la cual ustedes puedan querer. Pero ese es el procedimiento igual para todo. Es decir, normalmente lo que ustedes van a encontrar que es que en un encendido, por ejemplo, de un horno crematorio o de un horno para secado de piezas, todo esto lleva el mismo proceso. ¿Y el proceso cuál es? El proceso es muy sencillo. Lo que se hace al principio ese es otro tipo de control de flama. Lo que hace al principio es generar un barrido de aire para eliminar todas las posibles, como el gas se expande, puede permanecer durante un tiempo en este dispositivo que es el horno, sin que ustedes se den cuenta. Ahí se quedó, no se alcanzó a fugar, pero se sigue expandiendo. Entonces lo que hace es generar un barrido al principio de aire
que se le conoce como purga, para eliminar todo lo que es el gas que se pudiera haber quedado aquí atorado y no permitir la salida de gas cerrando estas válvulas. Y luego de ahí, después de esto tenemos dos opciones. Si tenemos el circuito de flama, o es decir, el control de flama con piloto, que el piloto es como en el boiler, una pequeña flama antes de la flama más grande. Entonces lo que hacemos es permitir una válvula de baja presión que se active, y de ahí esa válvula de baja presión permite salir un poco menos de gas. De ahí, antes de eso ya habilitaron ustedes el chispeador, y cuando prenda y hay retroalimentación por parte del sensor UV, ustedes entonces verían que si hay flama, y el control de flama después de un tiempo dice, ok, la flama se ha mantenido estable durante un tiempo, ahora sí, lo que abre la otra de alta presión, y a partir de ahí entonces empieza a fluir todo el gas que se pueda, cuidando siempre las presiones tanto baja como alta, pero así es como funciona un control de flama en general. Si no hay piloto, lo que se hace es que simplemente, en lugar de abrir dos válvulas y esperarse un tiempo, activas el chispeador y luego dejas abrir la válvula principal, y siempre estás monitoreando baja y alta presión. Si tienes muy alta presión, la válvula ya no te debe de dejar trabajar y te monitorea eso el control de flama. Entonces, a muy alta presión puede ocurrir un accidente, por lo tanto no debes de permitir que haya flama y dejas de alimentar esto. Les comentaba de que hubo un caso que había que encender un horno así sin control de flama. Se puede hacer, porque esto lo puede hacer, por ejemplo, un PLC, o lo puede hacer un microcontrolador. El detalle de esto, ¿cuál es? Que los controles de flama ya vienen probados y estandarizados para este proceso. Entonces, si hay algún problema, ustedes están cubiertos por este estándar y no los pueden demandar ustedes, porque ustedes utilizaron algo que estaba normado. Pero si ustedes no ponen control de flama, la maniobra de automatización corre por cuenta de ustedes. Entonces, si en algún momento llega a haber una explosión, y esa explosión, aparte de eso, ocasiona el daño para alguien más, y llegan a salir no sé, en Azteca Noticias o donde ustedes quieran, lo que va a pasar es que simplemente ustedes sí pueden estar expuestos a que los demanden. Y pueden ser el primer culpable de que esto esté mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor no consideraron bien el árbol de interrupciones, y en algún punto el watchdog timer no supo qué hacer más que reiniciar el micro, y ¡pum! Ahí ya no se tuvo control de nada y pues tronó algo, ¿no? O dejó salir gas de más, o nunca consideraron cierta condición y nunca hubo un barrido, y entonces cuando chispearon ya tronó algo, ¿no? En lugar de hacer primero la purga. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó? Les comentaba que nosotros llegamos esto es el horno crematorio, aquí es donde se ven, son los huesos, así es como quedan los huesos de alguien que fue cremado, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes tienen que alcanzar una temperatura cercana a bueno, con que lleguen a los 800 grados, ya verían este resultado. Los huesos quedan muy, muy, muy blancos. Si no llegan a este resultado, puede ser que a los huesos todavía les queden restos. Y que además de que le queden restos, lo que puede pasar también es que, digamos que no se puedan eliminar tan sencillamente como lo es cuando llegas a la temperatura de 800 grados centígrados. ¿Por qué? Porque cuando llegas a 800 grados centígrados o más de 800 grados centígrados, los huesos como que se cristalizan y se hacen como porosos. Y entonces, realmente cuando tú ya metes el arrastrador o el jalador para jalar todos los restos hacia la cajita que ustedes ven en la parte de abajo, ya se rompieron los huesos y ya es muy fácil ya no tienes que meterlos en una licuadora, por así decirlo. Pero si no llegas a esta temperatura, tienes que quebrar los huesos en una licuadora. Y no es una licuadora como la que ustedes tienen en su casa, sino es una licuadora industrial que permite hacer este proceso muchísimo más fácil. No trae navajas, por así decirlo. Entonces, les comentaba de cuando nosotros hicimos la instalación, es en un lugar en donde hacía mucho calor. Entonces el aislamiento que tenía el horno sí consideraba que iba a llegar a temperaturas muy altas, pero no considerábamos que se iba a sumar la temperatura del exterior, y que esos casi 50 grados centígrados a los cuales estábamos afuera, más la lámina, más esto,
se iba a convertir en no solamente 50 grados, casi 50 grados centígrados afuera, sino adentro 52, 53, y te volvías un poco loco adentro. Y aparte, si le añades que abajo de ti tienes cerca de los 1000 grados, aquí no consideramos eso, y el aislante que utilizamos, que era la manguera industrial, a pesar de ser fierro de cierto calibre, se derritió, y esto pues obviamente dañó el cable que estaba dentro y se hizo un corto. Entonces el horno no arrancaba. ¿Por qué? Porque el control de flama detectaba el corto y se paraba. Entonces, si yo no hubiera puesto control de flama, aquí yo hubiera tenido algún problema que hubiera ocasionado una explosión más grande. Entonces, el control de flama detecta el cortocircuito y se apaga. Entonces, ese es el tipo de protecciones que te puede dar el seleccionar bien el proceso y identificar bien. Ahora, además de esto, se protege, digamos que la alimentación y la salida de voltaje del control de flama. ¿Para qué? Para que si hay un problema de un corto como de este tipo, si fuera un fusible, y que fue lo que vimos, que se iban los fusibles, nos tuvimos que seguir el cableado porque realmente, o bueno, primero medir impedancias para ver cuál no correspondía, y descubrimos que la impedancia que no trabajaba bien era la del transformador que chispeaba. Por eso siempre no arrancaba ni siquiera la flama, porque no chispeaba. Y ahí es cuando se iba el control de flama. ¿Qué tipo de redundancia se debe tener en el control de flama? O sea, usted menciona que hay protección a la alimentación y demás, pero Como medida de eh, seguridad, ajá, sí, porque, bueno, no sé, en cuanto al mismo control que se cierran las válvulas de golpe o sea, ¿qué tipo de redundancias o cuántos sensores debe de tener para ese control? Porque pues, en realidad sí es muy peligroso. el, Gracias. con- el control te pide como mínimo 3 sensores, que es un sensor de baja presión de gas, uno de alta presión de gas, un anemómetro para identificar que sí hay flujo de aire, porque si cierras la turbina, el gas aún así puede entrar al motor, y una chispa puede ocasionar que explote el motor. Entonces, el que da el aire a la flama. Entonces, es bien importante que esto, porque aparte, si no hay gas, si no hay aire, la flama se va a consumir todo el oxígeno y se va a apagar en algún punto. Se genera un poco de vacío, y eso es lo que hace que se recorra el gas, por así decirlo, perdón, que se recorra el gas hasta el motor, y ahí puede ocasionarse una chispa y salir el gas, ¿no? Y ocasionar la explosión. Entonces, te pide un anemómetro para medir que siempre esté corriendo ese ventilador. Te pide un sensor de baja presión y alta presión. Además, te comento, lo que te comentaba hace rato, el sensor de UV, porque el sensor de UV permite detectar si hay flama. Hay unas barras que también se pueden poner directamente sobre la flama, que es como una especie de termopar para ver que haya flama. Yo no confío mucho porque el aire puede estar caliente todavía y puedes detectarte una temperatura a la cual tú dices, bueno, esta la puedo considerar como que hay flama. Entonces yo sinceramente soy más de utilizar el sensor de UV. Si tú tienes todas estas medidas directamente en el control de flama, lo que se puede hacer es hacer llegar estos sensores a relevadores y reportar la misma señal a tanto un PLC como al control de flama. Y permitirle al control de flama controlar las válvulas de gas y el ventilador, por ejemplo, y que el control que es el PLC o el microcontrolador, puede ser también, te reporte por a través del HMI todas las fallas que se detectó. Por ejemplo, si se detectó una válvula de alta presión o de baja presión, o si ya no hay flama, que eso te ayuda mucho para el diagnóstico de fallas. Entonces, de ahí lo que tú tienes que tener en consideración. Oiga, profesor, una pregunta. Ajá. Respecto a los controles de flama, pero que funcionan, bueno, ¿cuál es el principio o qué es lo que genera la chispa, por así decirlo? Que tú tienes gas y que tú tienes un elemento que genera esa chispa. Es decir, no es como la gasolina que tú tienes que prender tal cual. El gas con una chispa prende. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es tu chispa, esto de Sí. aquí. Entonces, tú aquí tienes un transformador de alto voltaje, como una bobina de bocho. No sé si has visto las bobinas de bocho. ¿Qué pasa cuando la alimentas? Generan una chispa, Ya. y esa chispa ayuda en lo que es la combustión del motor de 4 tiempos, ¿no? Que son las bujías. Ujú.
¿Vendría Entonces, generando un arco eléctrico? exacto, genera un arco eléctrico que cuando el gas, o sea, está constantemente trabajando ese arco eléctrico, es decir, Mm. hace, digamos que esto, ¿no? O sea, chispea, 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 y en el punto en el cual ya el gas lo toca, cuando sale el gas desde aquí hasta acá, porque el gas es un suministro constante, Sí. cuando lo toca, toca esa chispa, ya produce ignición y se crea la flama. ¿Por qué? Porque entra el aire, entra el gas y ya se encendió. Entonces aquí el sensor UV es el que debe de ver ese cambio de luminiscencia y ya es donde tú ya puedes considerar que tienes flama. Ok. ¿Sale? Muchísimas gracias. ¿No? ¿De qué? Aquí también se juega un papel importante entre la cantidad de aire que tú dejas pasar y el tipo de flama que vas a tener, porque por ejemplo, para este tipo de resultados se tienen que tener dos flamas, una muy alta como un soplete y adelante se tiene que tener una flama más amarilla para que consuma, digamos que el cuerpo adecuadamente. Y el de atrás quema gases, entonces por eso tiene que ser más alta. Entonces sí es importante tener un control en cuanto al gas que dejas pasar. Digo, al aire y una relación de aire con gas, es decir, ya está hecha esa relación. Pero para tantas columnas de agua de aire, dejas pasar tantas de gas, por así decirlo. Y entonces con eso tú puedes Ok. controlar el soplete, que es como, no sé si utilizaron alguna vez el mechero de Bunsen. Es el mismo principio. Sí. Si tú cerrabas, la flama se hacía distinta que cuando tú abrías el mechero, ¿no? Era lo que podía pasar. Ah, No sé si me explico. sí. ¿Sí? Sí. Entonces, esto es lo que se puede ver ya al final. Y otro detalle, por ejemplo, a considerar es que si tú abres a más de 300 grados centígrados la puerta, esta puerta pesa 500 kilos. Entonces, si tú abres a más de 300 grados centígrados la puerta y te acercas lo suficiente aquí, digamos que el calor se transmite del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, entonces tú eres más frío que lo que está aquí adentro, entonces se va a transmitir el calor y no crean que no lo van a poder respirar, lo van a poder respirar y eso sí les puede dañar a ustedes. Entonces, considerar que para abrir la puerta se tienen que tener ciertas restricciones. ¿Sale? Ok. Por ejemplo, en este caso, una de las cosas o de las ventajas de la industria 4.0 es que las redes industriales ya están más ligadas hacia Internet y dentro de las cosas que se puede hacer es tener, por ejemplo, ya todo el análisis de datos en sensores que pueden reportar directamente hacia una red de Ethernet y mandarla. ¿Por qué? Por ejemplo, después ustedes cuando están en automatización industrial y en otra que es seminario de automatización que ven redes industriales, y se enfocan a la parte de Ethernet, ¿por qué no utilizan los switches de Cisco? Porque hasta ahorita que yo recuerde, ¿no? Cisco no tiene unos switches que sean industriales. Los switches industriales son como los Delta, como los Siemens, como los de Phoenix Contact, como los de Weymouthler, como los de Vago, que se alimentan de 24 a 48 volts, que son los que pueden alcanzar la red de Ethernet. Y 24 son los más utilizados en la industria en general. Entonces, además de eso, tienen un grado de protección IP y no requieren temperatura controlada. ¿Qué quiere? Ni clima controlado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se necesita hacer un site. En cambio, un switch normal, bueno, déjenlo un tiempo en un ambiente industrial como esto. Esto es una fábrica que elabora hule para hacer suelas. Entonces, realmente si ustedes ven este tipo de procesos, esto que en realidad es blanco, en realidad la pintura es como entre gris y verde, o sea, ni siquiera se alcanza a notar. Aquí se alcanza a notar mejor. Y todo esto que se ve no es nieve, ni perico, es lo único que es el polvo de los químicos que se le agrega a la suela, por así decirlo, al hule que va para la suela. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes esto lo ven y esto entra a los motores y esto es un motor de directa. Entonces el filtrado o el enfriamiento debe estar filtrado para que eso no llegue al interior del motor y lo pueda dañar. Entonces, Perdón. adelante. En cuanto al filtrado, eso sí me parece interesante. ¿No se supone que de alguna manera el filtrarlo ya no pasa la misma cantidad de aire No, o algo? exacto, tienes toda la razón. Entonces, por eso tú tienes que evaluar aquí qué tanto aire debes de meter
para que enfríes el motor, porque cada motor, Ujú. sobre todo los de directa, tienen una temperatura a la cual tú debes de estar enfriando. Es decir, ¿qué es lo que pasa si en un motor de directa, y esto es pregunta para ustedes, qué es lo que pasa si un motor de directa de 4 hilos, o sea, que tiene campo y tiene armadura, tú nada más activas el puro campo? ¿Qué es lo que va a pasar? Mm, si solamente se activa el campo, Si nada más activa el campo, es decir, como si nada más estuvieran los imanes. Va a sobrecalentar, ¿no? Exacto, muy bien, se va a calentar. ¿Por qué? Porque es como activar un transformador, ¿no? Ujú. Y entonces el transformador es una máquina eléctrica y va a transformar una parte de esa energía, la va a disipar en forma de calor. Entonces el bobinado que se genera para poder crear el campo magnético para que gire el motor, va a hacer que el motor se caliente y no poquito. Va a alcanzar los 60 grados centígrados sin ningún problema. Por eso se tiene que enfriar. ¿Cómo se enfría? Ya sea él mismo a través del giro, por eso se tiene que activar la armadura. Pero si nada más se energiza el campo, se va a calentar y se puede quemar. Ahora, caso contrario, ¿qué va a pasar si nada más ustedes activan la armadura? ¿Qué es lo que va a pasar? Y no activan el campo. Ah, caray, eso nunca lo había preguntado. ¿Armarme una armadura? Ajá, es pues, decir, si nada más activan el estator. No pasa nada, ¿sí? ¿Cuánto les daba las bobinas de directa del motor? 3. ¿Qué va a pasar entonces cuando le metan ¿Cuánto 500? Exacto, muy bien dicho. Es un cortazo. Entonces, ¿qué va a pasar? Inmediatamente se va a proteger el motor, ¿no? Entonces, por eso se tiene que considerar ese tipo de cosas para esto. Son las fallas que pudieran pasarle un motor de directa. Entonces, si se tiene que enfriar y se tiene que cuidar el campo, ¿qué es lo que se debe de monitorear? Primero, la temperatura del motor de directa. Ahí está el proyecto. Se tiene que monitorear el voltaje. Ahí está el proyecto. Y en este caso, también se tiene que monitorear el que esté girando, que ahí está el proyecto. Vaya, vaya. Esa es la razón de por qué. Pero cuando tú tienes un problema de este tipo, que ya el motor está girando, está trabajando, pero tienes un ambiente bastante, digamos que contaminado con partículas ajenas a lo que debes de tener, y pones esto sin considerar el enfriamiento que debe de tener el motor, sí puede ser que con el filtrado no enfríes lo suficiente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aumentar el flujo de aire, aumentando la toma de la respiración con todo y filtrado. O la potencia del motor, por así decirlo, de la bomba que succiona el aire. Y en otras ocasiones, si es posible, es que tú saques el aire caliente. Sin embargo, lo ideal aquí es que metas aire frío. ¿Me explico? ¿Vale? Bueno, entonces por eso lo tienes que tener considerado así. Ahora, el otro detalle interesante aquí es, ¿qué pasaría si ustedes meten un switch Cisco a ese tipo de ambiente? No, pues no va a durar nada. De hecho, nosotros lo hicimos la prueba y esta prueba a mí me sirve para vender los switches industriales. Entonces, nosotros hicimos una prueba metiendo este switch al gabinete incluso de aquí. Y la realidad es que nada más duró un mes sin que se produjera la primera falla. Después de ahí ya no pudo trabajar el switch. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros ya metimos después un switch Delta y hasta la fecha está trabajando. Y no es porque la marca sea Delta, sino porque tiene un grado de protección IP. El enfriamiento él lo hace por su propia cuenta y no requiere tanta cosa como lo requiere un switch. Obviamente que se limita. No puede hacer lo que sí puede hacer un switch Cisco. ¿Sí me explico? Dos, las VLANs tal vez sí se puedan manejar, pero no hay un router como tal, al menos en estas marcas sencillas que te permitan, por ejemplo, manejar VLANs y un puerto troncal, por ejemplo. Todavía no ven redes, ¿verdad? No. Ok, entonces tal vez estoy hablando en chino, pero a lo que voy es, las características del switch sí son más grandes en cuanto a lo que puede hacer en un Cisco que a lo que puede hacer, por ejemplo, un switch industrial. Pero el switch industrial sin problemas puede estar en este tipo de ambientes y va a seguir trabajando.
Entonces, ya que supieron, por ejemplo, el procedimiento cómo es o cómo va a ser y qué es lo que pudiera ocasionar el que fallara, lo que sigue es entender la tecnología que compone a la máquina que ustedes tienen. Sobre todo, por ejemplo, si hay redes industriales, por ejemplo, si hay un PLC o si es un microcontrolador, pero no me dejarán mentir, si ustedes tienen, por ejemplo, un microcontrolador que comunican por I cuadrada C con un módulo y hay una falla que proviene o del módulo del microcontrolador, cuando ya está involucrado el I cuadrada C, de repente ya empiezan a dudar si lo que está fallando es el módulo o el controlador, ¿cierto? Es muy común, es decir, ok, cambio el módulo y si la falla continúa, ok, entonces tengo que ver el error en el microcontrolador. Y ya en el microcontrolador ustedes empiezan a ver qué es lo que pudiera hacer, no encuentran la falla y siempre está la duda, no, tal vez es el módulo, deja pongo otro módulo. Porque ya me había salido una vez y no sé, tendría que funcionar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a gran escala? Cuando ya tienes 4, 5, 6 módulos remotos en donde tomas entradas y salidas, sí puede uno llegar a pensar que es el módulo remoto. Entonces, si identifica uno primero qué es la tecnología que compone a la máquina con la que yo estoy, es decir, tenemos módulos de entradas y de salidas remotas, es todo un microcontrolador, o está hecho todo con un FPGA y nada más estoy llegando a cada patita del FPGA. No hay entradas analógicas, sí hay entradas analógicas, hay redes industriales como, no sé, una RDC485, una 232, o hay una red de Ethernet industrial o una red de Ethernet IP, etcétera, etcétera. O si, por ejemplo, yo tengo en este caso, como aquí, que esta máquina es es un horno también chiquito, que está controlado por un FPGA, pues lo principal es ver, ok, ¿qué es lo que le va a ocasionar a este FPGA? Pues a lo mejor trae una fuente conmutada y en la fuente conmutada, ustedes están viendo fuentes conmutadas con el profe Manuel, ¿no? Ujú. Ah, perfecto. ¿Cuáles son las fallas más comunes que le puede ocurrir a una fuente conmutada? Mm, 3 elementos la componen, ¿no? El capacitor, el inductor y el elemento de switcheo, ¿no? sí. O sea, el inductor a veces Bueno, se quema o no es suficiente para suministrar la corriente. perfecto. La otra, el Mm, capacitor, ¿no? ¿Qué pasa si hay un sobrevoltaje? Pues se va a dañar. O el envejecimiento del capacitor hace que también eso empiece a fallar, ¿no? Que pueda tronar. Y la tercera, pues obviamente si tienen un MOSFET, ¿cierto? Que ujú. está conmutando, ese MOSFET puede fallar. Entonces esas 3 fallas pueden afectar a la fuente de alimentación que alimenta a todo a este sistema de control. En este caso, por ejemplo, de este horno que estaba aquí el fallo fue superficial porque una pista llevaba más corriente de la que traía, de la que podía soportar, Ujú. porque ustedes saben que el IPC también determina un ancho de pista por cierta corriente Sí. y que aquí precisamente, pues, si no se respetó en algún punto con temperaturas o demás, tronó la pista y ya no permitió el funcionamiento de esta máquina. Entonces había que quitar etapas de PCBs y reparar esta pista poniendo un cable montado del punto A al punto B, por así decirlo. O mandar a rehacer esta placa que realmente nosotros no hicimos y que va a estar complicado de sacar el diagrama y no es tan rápido como repararla ahí mismo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú tienes diferentes, un circuito de este tipo que es multicapas? Pero si se fijan aquí hay componentes through hole. ¿Qué pasa cuando desoldes? ¿Qué va a pasar? Y eso es un dolor de cabeza. Pero ¿a qué se refiere en específico? ¿Se refiere a que por ser So- multicapas va a ser más difícil de soldar no, cuando tú tienes una multicapas, pero tienes un through hole, es decir, no es montaje superficial, metes el componente y ese componente, ¿para qué más te sirve? ¿Por qué tendría que ser through hole, por así decirlo? ¿Qué va a ya no hacer? entendí porque ¿Para antes que se funciona conecte de entre vía? las 4 capas? Porque va a servir como un puente, por así decirlo, ¿no? Entre Ujú. la capa de arriba y la capa de abajo, ¿no? Ujú. Ujú. O puede ser que esté llegando a más de una capa, ¿no? No necesariamente esté llegando nada más a la capa de arriba o a la capa de abajo, Sí, por sí, así es decirlo, cierto. sino que puede estar en algún punto tocando diferentes capas. Sí. Y porque esa pata llega a diferentes elementos y estás utilizando una capa de en medio para esto. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes un diseño multicapas? Cambias el circuito nomás porque sí. Y sobre todo cuando tienes nada más un poderoso cautín de Steren, ¿qué vas a poder hacer? No puede hacer mucho, ¿no?
Pero, ¿cómo lo puedes hacer? Bueno, una de las opciones que tienes es cortar las patitas del circuito sin desoldar y poner una base maquinada encima del circuito, tal cual. Y puedes cambiar. O, desde el diseño de tu, ¿cómo se dice? De tu PCB, desde que alguien diseñe el circuito PCB, considerar el poner una base maquinada desde un principio para que este problema no se presente después, ¿no? Y puedas estar cambiando el circuito constantemente para que esto no llegara a pasar. Sobre todo si sabes que, por ejemplo, a lo mejor tú diseñaste la fuente conmutada y no tienes el mejor diseño aún. Entonces el circuito a lo mejor que controla el PWM, que te permite regular el voltaje de la BOC, por ejemplo, pudieras estarlo cambiando constantemente sin ningún problema e incluso poner esto dentro de los servicios de mantenimiento que tú puedes ofrecer, por así decirlo. Entonces, para eso te sirve esto. Ahora, este es un caso, por ejemplo, de un encoder. Ustedes ven el encoder y si ustedes recuerdan cómo funciona el encoder, es un disco dentado que simple y sencillamente lo van leyendo pues por bits, por así decirlo. Entonces, ¿por qué los encoders, si ustedes van y piden un encoder con Eric, por qué los encoders no se deben de golpear y traen una etiqueta con un martillo encerrado en una de prohibición? Bueno, por la misma razón de que traen un disco de vidrio, que cuando golpean, esto es lo que ocasiona. Si ven aquí abajo, esto que se ve aquí es el disco quebrado, entonces ese encoder ya no sirve. Pero reemplazar el disco de vidrio es muy complicado, de plano ni siquiera... No, nadie te vende el disco de vidrio. Aquí ya nadie te vende el disco de vidrio, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Cambias el encoder. ¿Cuál es el Exacto. ¿Cuál va a ser el problema? Que el encoder no nada más está en un proceso sencillo. Puedes tenerle una rueda que está midiendo espacio, telas, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas va a estar corriendo la tela y está la rueda medidora y va a estar girando. Y si de repente se golpea porque se levantó la tela y se dejó, se aumentó la tensión, y luego se cayó la tensión, se golpea el encoder y se rompe, puede pasar. O simplemente tú estabas desmontando el servo que trae un encoder y se te cayó el servo. ¿Sí me explico? Porque pues, pues tienes mala suerte, ¿no? Entonces se rompe el disco y ahí sí te encuentras tú en un problema. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cambiar el encoder del servo no es tarea fácil y no lo puede hacer cualquier persona. Entonces aquí es donde sí te enfrentas en un problema complicado. Por eso, cuando se cambia un servomotor industrial o cuando se cambia un proceso en el cual hay un encoder y se tiene que desacoplar el encoder, se quita con marro de goma para evitar que el golpe se transmite directamente sobre la flecha o sobre el encoder y pueda romper el vidrio. O si se puede quitar manualmente usando un montón de paciencia y WD-40, pues se hace así, ¿no? Pero esa es una de las razones por las cuales se debe de evitar golpear un encoder. No sé si me explico. Sí. Perdón. Ahora, les comentaba que también dentro de las cosas que se tiene que tener como conocimientos previos es el software que ustedes necesitan utilizar. ¿Para qué? Para poder darle seguimiento a la máquina. A lo que voy es, ustedes van a encontrarse, por ejemplo, que ya en algún punto, además de microcontroladores, tienen que manejar otras tecnologías como LabVIEW, como MATLAB, y dentro de estas tecnologías que tienen que aprender a manejar, se encuentra lo que son los PLCs. Y, por ejemplo, hay controles de movimiento y también hay controladores lógicos programables que son muy distintos uno del otro. Uno es para procesos rápidos y el otro es para procesos lentos y seguros. Y que además cada uno tiene un software distinto. Ya, disculpen, es que la conexión de mi internet apareció inestable. Les decía, cada uno de estos componentes tiene un software distinto que me pudiera representar a mí un problema si no lo tengo. Entonces, muchas de las veces, ¿qué es lo que pasa? A mí me hablan y me dicen, hay una falla en tal máquina que está en esta fábrica. Ok. ¿Qué sistema de control trae? ¿O trae PLC? Y la respuesta casi siempre es sí, vamos a decirlo. Si me dicen que sí, les pido que me manden una foto en donde venga el modelo del PLC. Y si es posible, si es Siemens, traen un número de parte único
no es tanto que sea único, sino que ese modelo te puede decir hasta el firmware que trae. Entonces yo con eso más o menos sé qué software tengo que utilizar para que esto esté bien y que yo pueda llegar a conectarme directamente si es que lo necesito hacer ese mismo día. Entonces, por ejemplo, cuando también voy a comprar una máquina o que me contratan para comprar una máquina, de las cosas que yo checo es precisamente esto, es decir, que yo pueda tener el software o que pueda tener acceso al software que voy a utilizar para poder dar el mantenimiento a la máquina, pero si de repente me salen con que el software lo hicieron ellos y que el control también está hecho por ellos, bueno, entonces me tengo que capacitar para yo poder darle mantenimiento, o si de plano no me conviene darle mantenimiento a esta máquina porque ellos hicieron todo y no se le puede dar mantenimiento por mi propia cuenta, entonces comentarle al cliente, ¿sabe qué? Yo no voy a poder mantener esta máquina. Si aún así él decide comprarla porque está muy barata o porque el plan de mantenimiento es muy sencillo y muy barato y porque están dentro del mismo lugar, él está en todo su derecho porque él es al final de cuentas quien paga. Sin embargo, cuando surja un problema que no tenga solución de manera sencilla y que la persona que le va a dar el mantenimiento no conteste y me hablen a mí, bueno, aquí es donde se puede decir, pues, te lo dije, ¿no? Yo no puedo hacer mucho por esto. Aunque si ustedes se preparan y lo pueden arreglar, esto les asegura que tengan trabajo, sinceramente. Entonces, por ejemplo, estos son fotografías de software que de repente yo he tenido que, si se fijan, todo está en italiano. ¿Por qué? Porque este es un caso X de máquina X que les comento, no puedo decir porque pues está grabado y lo voy a subir a internet, pero es máquina X en empresa fabricada, que fabrica máquinas X, ¿no? Entonces, una de las cosas a las cuales yo iba ahí era para asegurarme de tener, pues precisamente el software. Cuando yo llego, este cuate es medio especial, es medio mamila, y le pregunto, oye, ¿qué software utilizas? No, es un software hecho por nosotros y quién sabe qué. Sin embargo, traía un PLC Siemens, entonces yo le digo, no, pero para programar ese. Ah, sí, espérame, ahorita vengo, voy a fumar. Y se iba, ¿no? Y no me daba chance de ver. Entonces, está mal que yo lo diga, pero estuve espiando a ver dónde se sentaba y qué hacía, y me di cuenta de que su máquina estaba ahí. Entonces, yo confieso, haber abierto su máquina y explorar los software y tomar estas fotografías, esta no, estas dos sí, para saber qué tipo de software tenía instalado y yo poder conseguirlo, comprarlo acá en México, o si ya lo tenía, poder trabajar. Obviamente esto está mal, ¿no? No debería de pasar. Sin embargo, esto a mí me preparó porque somos de las empresas que tienen, no necesitan de ellos para poderle dar mantenimiento y a la fecha no hemos necesitado de ellos para poderle dar mantenimiento o saber por qué una maniobra no se está completando de manera correcta. Y eso a mí me ayudó para esto. Está mal, sí está mal, pero bueno, era parte de mi trabajo y yo decidí tomar esa decisión, ¿no? Yo asumo las consecuencias. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa este tipo de cosas como la que ven en la imagen, en donde ya tienen todo trabajando, si se dan cuenta de que es una máquina muy interesante, ya se la llevaron, ya la instalaron y de repente cuando quieren descargar el programa porque falló un módulo, ¡pum! Password. Como aquí lo pueden ver, se requiere contraseña para acceder a bloques con protección de lectura a un dispositivo protegido. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo aquí no puedo cambiar hardware, yo no puedo cambiar software, yo no puedo hacer nada porque este PLC tiene password. Entonces automáticamente yo estoy fuera y ya ni siquiera tengo, o sea, ¿qué le voy a cobrar? ¿Sí me explico? Puedo cobrarle la ida y la gasolina, pero realmente eso me va a dejar tablas, ¿no? Tal cual. Y el proceso que realmente yo podría cobrar sería el ir y darle el mantenimiento a la máquina, dedicarle su tiempo, sacar fallas e incluso siendo listos, ver la posibilidad de en un futuro hacerle mejoras a esa máquina, en caso de que así fuera necesario, o poder respaldar cosas que a lo mejor a ellos les cuesta una millonada el poder recuperar. ¿Qué es lo que ha pasado de repente con ciertas máquinas? El PLC se daña y lo quieren recuperar y ya es una versión obsoleta, entonces como yo tengo la capacidad de cambiar esto, de migrar esto, pues lo hago y lo migro a un PLC superior. Entonces, para no estar así, nada más viendo la máquina y pues ahora sí que pensando
Pues, a lo mejor nada más de ver voy a saber el problema. Por eso tengo que tener todos estos conocimientos para saber precisamente con qué me estoy enfrentando. Es decir, recuerden, saber qué es lo que hace la máquina, o sea, cuál es el proceso que va a llevar a cabo, sus condiciones externas y las condiciones de voltaje, de corriente, el consumo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con qué está construido? Es decir, la tecnología que lleva PLC, lleva microcontrolador. ¿Qué software puedo utilizar para debuguear el microcontrolador? Si es que se pudiera debuguear, si yo tuviera el programa, y si tengo o no el programa o el proyecto. Si es un PLC, ¿qué software voy a utilizar? Si está libre de password, si tengo diagramas, si tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se necesita para poder arreglar la máquina. Si alguien llega y los prueba y les dice, a ver, arregla esta máquina y ustedes empiezan a pedir esta información y no la tienen, bueno, ya tienen una justificación para decir, si no la pudieron arreglar, ya es una justificación para decir, mira, ni tienes diagramas, ni sabes qué tiene, ni tienes manual, ni tienes esto, entonces también no hago magia, ¿no? Que no es como que le estoy dando la herramienta para echarle la bolita a alguien más, sino simplemente Eh, es algo para ayudarse, ¿no? Sí, Vilchis, Perdón, profe. dime, dime. Hablando precisamente de eso, las empresas cuando se dan cuenta de que, pues bueno, al final de cuentas es un error de ellos, ¿no? El no tener documentación o no estar preparados para ese tipo de situaciones. Ajá, ¿No lo han contratado usted o no sería también una buena solución rehacer todo el sistema? Digo, en un paro, pues no conviene, ¿verdad? ajá. Es un desmadre, pero si han optado, o sea, si optan o si es un viable decir, bueno, pues que me rehagan todo, ya ni pedo, o sea, vuelvo a Sí, pagar. sí, de hecho sí, ya me ha pasado. Te comentaba yo de un caso que de una empresa X que ya los he platicado con ustedes, pero Sí. el cable de red era lo único que estaba mal. Pero como separaba todo el sistema de control, ¿qué fue lo que pasó? Ah, sí, sí. Me pidieron mejor rehacer la ingeniería de toda la máquina y restaurar todo el sistema. Entonces yo, ¿qué fue lo que hice? Coticé rápido, les planteé un tiempo muy corto de entrega, teniendo los componentes. En cuanto me llegaran los componentes, yo me iba a dedicar a construir esta máquina y así es como lo hemos hecho. Y no nada más, en esa empresa no nada más ha sido con una, ha sido con otra, que era una cortadora de tubo. Para más o menos el diámetro de ese tubo es de 6 pulgadas. Entonces es un tubo muy ancho. Y, y de grueso tiene como 1 o 2 pulgadas, entonces es un tubo muy grueso también. Y se les ranura, se les hace unos hoyos alrededor a la misma distancia siempre. Y tenían un control hecho por un PLC es propio italiano y tenía todo el control italiano. Entonces aquí, por ejemplo, también como no se tenía acceso al software ni nada, pues a mí me tocó hacer la reingeniería de todo y yo les coticé al principio cuánto costaba rehacerlo, el tiempo que me iba a llevar y en cuánto tiempo podrían, si todo salía bien y ellos cumplían con toda su parte, en cuánto tiempo podrían estar trabajando de vuelta. Entonces sí, sí se puede. Ok, ok. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar casi con todas estas máquinas? Casi con todas las máquinas se tienen los mismos problemas. Es decir, les comentaba la clase pasada. Me atrevo a decir que una de las principales fallas es, como por ejemplo ustedes cuando dicen, ¿por qué no prende la impresora? Bueno, pues porque la tengo que conectar, ¿verdad? Y si no está conectada, pues obviamente no va a encender. Entonces, muchas de las veces el principal problema que vamos a tener es la fuente de voltaje. Eh, la fuente de voltaje es el principal, digamos que es como la leche materna para un bebé recién nacido, lo mismo que para, pues sí, para nosotros es la fuente de voltaje. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es la primera defensa que van a tener contra compatibilidad electromagnética sobre voltaje o caída de voltaje. ¿Por qué? Porque la fuente puede ser, si es una fuente muy buena, les puede asegurar el no tener problemas de compatibilidad electromagnética siempre y cuando respeten ciertas cosas. Entonces, una fuente muy buena además les mantiene un rizo pues casi nulo, ¿no? Tiene en cuenta que su capacidad máxima, la cual va a trabajar, es la capacidad garantizada por el fabricante porque está probada por a lo mejor un Siemens o un Vago. Por ejemplo, yo cuando tengo un proyecto en el cual tengo que ahorrar presupuesto, mucho presupuesto, entonces lo que hago es, si yo conozco el control y sé que es buen control, ya a lo mejor le meto una fuente de voltaje muy sencilla y muy económica para ahorrarme un poco de dinero en cuanto a los materiales.
Pero si yo el precio no es tanto, les puedo asegurar que cuando menos problemas he tenido en esta área es cuando he metido una muy buena fuente de voltaje. Ahora, nosotros también diseñamos una fuente de voltaje que fue la que ustedes vieron con Oliver, para nosotros probarla y nosotros saber que tener algo seguro, por así decirlo. Es por esa razón que nosotros tenemos instalado esa fuente en diferentes proyectos, porque así se ha probado y es como hemos llegado a una maduración de ese producto. Entonces, por esa razón, la fuente es de las primeras cosas que se debe de ver. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó? Este es un PLC Siemens que se alimentaba a 24 volts y realmente la falla fue porque tenía una fuente de voltaje mala. Entonces, nosotros lo que hicimos fue cambiar esa fuente de voltaje por esta que está aquí y reemplazar los módulos que se llegaron a dañar por la fuente de voltaje que tenía y se corrigió la falla de manera inmediata. Entonces, una fuente de voltaje mala sí implica que si se daña, a lo mejor hay un corto a la entrada, se transmite la salida y esto afecta, por ejemplo, al control. Si yo nada más tenía alimentado, por ejemplo, el PLC con esto. Otra falla muy común es la falta de alimentación a los elementos de potencia. Es decir, yo quiero que arranque el motor, pero el motor no arranca. Entonces, ¿por qué no arranca? Pues lo primero es saber que haya energía, la energía suficiente para energizarlo. Entonces, por ejemplo, en este caso que ustedes ven, este es un interruptor electromagnético que lo que hace es censar la corriente, además de dejar pasar, censa la corriente y si se pasan de cierto valor, él mismo se bloquea. ¿Cómo hace esto? Bueno, tiene un térmico, un material que se expande o se dilata cuando ustedes dejan pasar cierta corriente a través de él, porque pues sabemos que todo como consecuencia va a tener un calentamiento y ese calentamiento hace que se dilate el metal. Y si llega a cierto valor, entonces lo que hace es abrir ese circuito mecánicamente. Y eso está programado también con un comparador. Entonces, tiene un modulito que si no está bien calibrado, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente se va a estar bote y bote y bote. Aquí en esta planta el problema fue que estaba calibrado para una corriente de 200 amperes. ¿Y cuál era la medición que nosotros teníamos de repente? 314 amperes. Entonces, si estaba programado para 200 amperes y le estábamos haciendo fluir 314 amperes, obviamente se iba a proteger. Entonces, aquí la falla como tal no era que hubiera una falla, sino que este elemento se protegía porque estaba mal calibrado. Entonces, la calibración de este tipo de elementos es importante porque son la alimentación principal. Y si yo tengo que mi consumo va a ser en toda la máquina, va a ser de 5000 amperes, y yo le pongo un interruptor de 1000 amperes, simplemente no va a trabajar. Entonces, tengo que conseguir uno de 5000 amperes, o si es de 400 y yo lo tengo a 200, obviamente regulo esa protección para que llegue a 250, 220, incluso con un pico de 2 segundos o menos de 2 segundos para que yo pueda trabajar y que pueda tolerar una subida y bajada, por ejemplo, de corriente, una momentánea, por así decirlo. Perdón, profe, otra pregunta. Ajá. En cuanto a esa holgura que hay que tener para las protecciones o para los dispositivos que se adquieren para instalarlos, ¿cuál es el porcentaje que usted recomienda? ¿Cuál es un estándar o qué procede ahí? Porque tampoco se van a poner justísimos. Si es de 1000 volts, pues no lo vas a poner a 1000 volts. O sea, tiene holgura, ¿no? Tienes que tener en consideración los elementos que vas a utilizar. Por ejemplo, si vas a utilizar muchas resistencias de potencia, para las resistencias de potencia realmente es una carga resistiva, entonces no vas a tener una sobrecorriente generada por la misma resistencia, sino que va a ser una corriente por lo general constante, porque las resistencias eléctricas solo tienen dos formas de fallar. La primera falla es que esa resistencia se vaya corto, es decir, se vaya a 0 ohms. Y la segunda falla de una resistencia eléctrica es que esa resistencia se vaya a infinito, es decir, que se abra. Y cuando se van abriendo lentamente. Entonces, por ejemplo, una disculpa. A ver, espérame. Sí. Dame un segundo. A ver, ahora sí, por ejemplo, en el caso de las resistencias, ¿qué es lo que va a pasar?
En el caso de las resistencias, lo que pasa es que tú tienes que limitar la corriente muy cercana a la corriente de operación. Ahí sí, para que veas. En el caso de un motor, tú evalúas el tamaño y ves si es una carga altamente inductiva. Tienes que poner algo que sí te aguante más ese tipo de cosas. Si es un motor de baja eficiencia, lo tienes que tener considerado. Si es un motor de alta eficiencia, no tanto. Entonces sí ten en cuenta esto del dimensionamiento de la corriente. En el caso de un PLC, por ejemplo, si tú vas a alimentar un PLC, sí tienes que estar muy cercano al rango de consumo también, para que si hay una alteración muy grande, entonces aquí pues se vaya rápidamente la protección, ¿no? Y aquí dos cosas. A ver, Romo, no había visto tu duda, pero dice, ¿cuál es la válvula de la izquierda? ¿En cuál diapositiva era? Era el control de flama, profe, pero si quieres, ya no. No, pues que no había visto tu duda, ¿eh? Espérame. Sí, ¿En esta? ahí, ¿En cuál válvula? ¿Esta o esta? esa. Ah, ok. Las dos válvulas que tú ves aquí monitorean una alta presión y la otra baja presión. Entonces, cuando tú tienes muy baja presión de gas, no dejas trabajar Y la otra también monitorea la alta presión de gas. Entonces, si tú tienes muy alta presión, tampoco dejas trabajar el proceso. Entonces, esas dos sirven. ¿Y sirven para qué? Para que dejes pasar el gas también. Entonces, monitorean ambas, tanto monitoreo como control. Es decir, en algún punto ellos te mandan también qué presión, que estés dentro de la presión, y a su vez con esa tú controlas que puedas abrir o cerrar la entrada de gas hacia el proceso, por así decirlo. Gracias, profe. No de qué. Ahora, Rebeca, las dudas del AutoCAD las resolví a los primeros 10 minutos, entonces, lo lamento, ¿no? La clase empezó a las 9. Y de hecho, aquí van a ver cómo hablé con Vilchis precisamente de las dudas de AutoCAD. Ahora, aquí precisamente, ¿qué pasa cuando tú tienes, ahora, ya viste lo de la fuente está bien, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando tú ya tienes elementos de control como lo es un PLC, o por ejemplo un control de velocidad, o un control de temperatura, o ¿qué otra cosa? O incluso tú hiciste una tarjeta de electrónica propia, por así decirlo, pero con un poco de diagnóstico. Cuando esto pase, aquí los LED te sirven para indicar que hay una falla. Un ejemplo es esta máquina que está aquí. Esta máquina lo que tiene es un PLC 1200, que son los que se ven ya cuando ustedes entran a electrónica de potencia y cuando entran ¿cómo se dice? Automatización industrial. Estos que están aquí, estos LED siempre deben de estar en verde, al igual que y este LED deben de estar encendidos y deben de estar también en verde y no en rojo como aquí. Que estén apagados y que esto esté en rojo implica que a final de cuentas hay un error en este procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Profe, Aquí. Sí, adelante. perdón. Sé que puede sonar tonto, pero por ejemplo, también yo nos enfrentamos a esa situación Ajá, en la que no pudimos poner indicadores LED como tal en un dispositivo que estábamos diseñando, porque ajá. precisamente esa máquina está para mesurar la luz. Entonces, ¿qué tipo, no sé si usted se ha enfrentado a eso, pero cuál sería la solución o qué sería lo más correcto para reemplazar los LEDs para, bueno, identificar fallas en cualquier sistema industrial? Mira, lo que puede pasar, por ejemplo, aquí en el caso de que no tienes opción de poner LEDs, muchos lo que hacen es poner un cristal líquido. Esa es una de las cosas que se pueden poner, o sea, un LCD. Entonces aquí esto te puede servir para eso. Dos, los elementos indicadores de este tipo no nada más tienen que ser de luz, pueden ser de audio. Hay una, por ejemplo, máquina corrugadora de Fosber
que te dice las fallas por audio. ¿Por qué? Porque aunque tengas ahora sí que una torreta que pueda escucharse muy fuerte y a diferente frecuencia que te indique una falla, no siempre vas a estar recordando qué frecuencia o vas a saber a qué frecuencia era. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ellos utilizaron una computadora industrial, se la metieron a la máquina y lo que tiene es un DCP que permite hablar a la máquina para decir qué falla tiene o qué parte está parada o si está en paro o si está en arranque. Esa es otra opción. Tienes la opción de, como te comentaba, también al final de cuentas sí tienes la opción del audio. Y recuerda que los cristales, por ejemplo, los LCDs no siempre traen luz y no generan. Entonces eso se puede ayudar para esto. Oh, ok, ok. Y el barrido no tiene que ser, o sea, es decir, un LCD no está casado directamente ¿cómo se dice? Con un microcontrolador. Tú lo puedes usar con cualquier otro dispositivo siempre y cuando tenga la capacidad de controlar los bits de entradas y de salidas. ¿Un PLC lo podría hacer? Sí, sí lo puedes hacer. Obviamente va a ser muy tardado, Ah, pero claro. sí, sí se puede hacer. Aunque, ¿cuál es la ventaja de los LCDs? Que así como hay en paralelo, también hay LCDs con puerto serial. Entonces, los LCDs de puerto serial son los más adecuados para comunicar con PLCs. Entonces, lo que haces es, en tu puerto serial mandas la trama y ya directamente la estás mostrando en tu puerto serial, en tu LCD. Otra forma es tan simple, ¿no? No puedes mostrarlo ahí, pero si tú recuerdas el Arduino, ¿qué es lo que hace? Hay una función de monitoreo que tienes en el UART, ¿no? Sí, 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 muy cierto. Entonces tú puedes usar exactamente lo mismo en Texas, ¿no? Realmente lo puedes hacer igual, ¿no? Ujú, sí. Entonces técnicamente lo único que tú puedes hacer es, si está en falla, no puedes indicar luminosamente, pero sí puedes indicar a lo mejor sonar un pitido y ese pitido te indica que te conectes, ¿no? Entonces Ujú. cuando tú te conectas, monitoreas, desarrollas una aplicación muy sencilla en la cual mandas abrir el puerto WAR y que el puerto WAR te refleje ahí cuál es la posible falla. Oh, ok, Esa es una de las excelente. razones que pudieras utilizar o de las cosas que puedes utilizar. Ah, perfecto. Gracias. No, ¿de qué? Ahora, de aquí, ¿qué es lo que también podemos ver? Lo que también podemos ver es que este no enciende y este tampoco. Cuando se enfrenten, por ejemplo, a un PLC de Siemens que tenga este tipo de situaciones, lo que se puede hacer es simple y sencillamente quitar este módulo y quitar este módulo porque estos dos no prenden y meter este módulo aquí, por así decirlo, recorrerlo. Es decir, este módulo ponerlo acá y energizar. Si este prende en verde, este módulo estaba dañado y es probable que este también. Ahora, lo que sigue es, al ponerlo, pongan este al lado de este, por así decirlo, es decir, quitan este. Denme un segundo, creo que lo puedo hacer más visual. Lo que hacen es muy simple. Quitan este y este lo recorren hacia acá. ¿Sale? Entonces lo que va a pasar es que este va a estar junto con este de aquí. Y si este LED prende en verde, quiere decir que este módulo está bien y que es muy probable que este módulo esté mal. Después agregan este módulo y si otra vez este LED no prende, está mal. Entonces sí está mal. Pero si este LED prende en verde, quiere decir que está bien y que lo pueden utilizar. Y luego este módulo que era el que estaba dañado lo pueden cambiar de lugar y si no sigue sin prender este LED, significa que este módulo está dañado y que no lo pueden utilizar. Es un diagnóstico muy simple porque estos bornes que están atrás se pueden quitar. Todos estos bornes se pueden quitar sin tener que estar desatornillando cada entrada de aquí. Se pueden estar quitando. Entonces aquí es bien sencillo quitar estos,
bornes, los quitan, y ya que los quiten, entonces pueden cambiar completamente el módulo sin tener que hacer ninguna desconexión. Esa es la ventaja de estos equipos. Obviamente, pues esto es cuando se tiene PLCs es lo que se hace. Entonces así evalúas cada módulo de entradas y cada módulo de salidas. Aquí, como pueden ver, este es el LED que les comentaba que no prende. Y si ese LED no prende, entonces quiere decir que es muy probable que este módulo esté dañado. Para eso te sirven este tipo de LEDs. Ahora, por ejemplo, ya es otra máquina completamente distinta, pero también nos sirve su estatus o nos indica su estatus con este tipo de LED. Sobre todo el primero. El primero es el que más nos preocupa, este de aquí. Los otros no nos importan tanto, sí importan, pero este LED me va a servir a mí para saber, se llama SF, porque significa System Fault. Entonces, el System Fault, obviamente, pues su nombre lo dice, cuando hay una falla importante que no permita que esto trabaje o que esté programada para indicarse, aquí se va a encender. Entonces es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque este LED, a final de cuentas, es vital para el diagnóstico. ¿Y por qué se paró la máquina? Bueno, aquí primero tenemos que ver este LED. Y como es programable y además es parte de un control externo, te puede indicar incluso en algunos casos hasta la razón de la falla directamente sin que tengas que hacer tanto rollo. Es decir, sin que tú la identifiques, sino te puede decir tal cual que a lo mejor se desbordó un valor y no tenés considerado eso, o se le metió un valor ilegal a un registro de control, o simplemente se perdió la comunicación con un módulo de entradas y de salida remoto. Eso es lo que pasa. Otro conocimiento previo que hay que tener es sobre los paros de emergencia. ¿Por qué? Los paros de emergencia son muy importantes, sobre todo si se tienen varios. Lo ideal, ¿qué es? Lo ideal no nada más es que sean en serie. Lo ideal es que se tenga una entrada por cada paro de emergencia y que estén alimentados, por así decirlo, en todo momento. Es decir, cuando yo activo el paro de emergencia se pierde ese voltaje, porque así si se llegara a trozar un cable, eso implicaría que se tuviera que parar la máquina y así no tendremos nunca un problema de que un paro de emergencia no funciona. Entonces, es importante considerar esto porque muchas veces dentro de las fallas que hay, es porque hay un paro de emergencia puesto que no se encuentra, o si los paros son de corriente directa, también de las cosas que puede llegar a pasar es que si no se pasa o se pasa este bus de paros de emergencia por un bus de alterna de alta potencia, sí puede llegar a inducir ruido que pudiera hacer que se parara la máquina o que leyera una caída de voltaje o que leyera algo o que leyera voltaje si yo lo que estoy leyendo es uno lógico, por así decirlo. Entonces, la línea de paros de emergencia se tiene que tener mucho cuidado, sobre todo si tengo que recorrer distancias por las cuales voy a pasar por buses de alterna y de preferencia cuando lo que se hace en ese caso es que pase cruzado, es decir, que de aquí esto pase completamente perpendicular a ese bus de alterna y no tengamos ningún problema. Otro detalle interesante está en la secuencia. ¿Por qué? Como les comentaba, nosotros llegamos a tener una máquina en la cual esta máquina se compró a una empresa española y esta empresa española, además de proteger la maniobra, indujo una falla a lo que era la máquina. Es decir, cada cierto tiempo esa falla se iba a presentar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada misma temporada siempre ocurría la misma falla. Entonces, cuando una falla es así de repetitiva, tú tienes razones para sospechar. Por eso es importante llevar una bitácora, de ahí la importancia de los reportes, de cada cuándo falla una máquina. Es decir, esta máquina falló este día, nos tardamos tantas horas en reparar, esta fue la falla y esta fue la solución.
y esta fue la persona que atendió esa falla y este era el operador. ¿Por qué tantos datos? Porque si siempre falla con el mismo operador, se puede pensar que el operador ocasionó la falla. Sin embargo, si el mismo operador o diferente operador y se presenta la falla en el mismo tiempo, por así decirlo, sí puede ser una falla periódica ocasionada por la máquina. O si la máquina, sin importar al operador, siempre falla en el mismo horario, incluso puede ser un error o un problema de sobrevoltaje. ¿Por qué? Porque si ustedes trabajan en un parque industrial y a lo mejor en ese parque industrial sábados y domingos no se trabaja, todo el consumo de voltaje realmente lo va a hacer la fábrica en la cual ustedes están. Y sí puede ser que en lugar de tener 440, lleguen hasta ustedes 480 volts. Entonces es bien importante que lo consideren en algún punto, porque si es siempre los sábados el día que falla y se quema algo, puede ser eso, o podría ser que hay condiciones externas que están haciendo que suba el voltaje. Otro detalle importante, ¿cuál puede ser? Aquí, como les comentaba, en esta máquina siempre fallaba y cuando se regresaba la fecha del sistema SCADA en ese tiempo al 2000 y cacho, la falla desaparecía. Entonces, si yo tengo acceso a la programación, entonces tengo acceso a ver las instrucciones en las cuales van a dar la salida que yo necesito a partir de la entrada que yo ya puse. Y yo puedo ver cuál es la variable o cuál es la constante que no me está permitiendo a mí que esto suceda. Es decir, yo podría monitorear cualquier condición que no permitiera que la salida que yo necesito que se active, se activara. O en el caso de una comunicación, yo podría identificar si es un esclavo, hablando de una comunicación maestro-esclavo, el que no me está respondiendo a mí en cuanto a la, ¿cómo se dice? En cuanto yo le mando una petición de comunicación, o si de plano se perdió la comunicación, o si hubo un problema de compatibilidad entre el protocolo que yo manejo y el protocolo que ya el esclavo maneja y ya nos está, un paquete no se está enviando bien porque una de las peticiones que yo hice no coincidió. Eso sí puede pasar, entonces por eso es importante yo tener acceso a la maniobra a la programación para yo poder ver la maniobra. Esa es una de las razones también por las cuales se utiliza mucho PLC en lo que es la industria. ¿Por qué? Porque los PLCs tienen un detalle importante y es que, digamos que son programables en escalera. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, lo que tiene que ver es que escalera es un lenguaje muy visual. Si ustedes ven esta imagen, aquí van a encontrarse con que este contacto, cuando se active, va a activar esta bobina. Si este contacto se activa, se va a activar esta salida, así tal cual. Y eso es un temporizador porque tiene la letra T y el número 4. Y esto es una salida porque tiene la letra O de output y T de timer. Y este es por ejemplo, un contacto cerrado, es una memoria tipo bit, por eso el B y el número 3. Y cuando ese timer, digamos así decirlo, se abra, entonces la cuenta de empieza, pasa esa cuenta, se apaga esta salida y se apaga. Y cuando terminó, se prende. Entonces, es una maniobra que se relaciona muy rápidamente y se puede hacer en cuestión de, pues sinceramente ustedes cuando empiezan a programar PLCs se van a dar cuenta de que es una cuestión de horas aprender a programar PLC. En cambio, ¿qué pasa con microcontroladores? Influye mucho la forma de programación de quien les enseña a programar. Esa es una. Sí, se afecta. A mí, por ejemplo, me ayudó mucho la forma de programar de Conchita, porque a mí me dio clases de programación Conchita. Y me sirvió mucho esa forma de programar cuando yo llegué a la parte de microcontroladores. ¿Por qué? Porque ya yo tenía un sistema para identificar cuando yo utilizaba una cosa, cuando yo utilizaba una variable de otro tipo, cuando yo, por ejemplo, utilizaba una constante, cuando ya ese sistema a mí me permitió que fuera más fácil la programación. Pero los que no fueron tan hábiles para crear su propia referencia o para utilizar la referencia que nos daba la maestra, sí les costó un poco más de trabajo el aprender a programar microcontroladores.
Y entonces eso se afectó en C Sharp, y eso se afectó en MATLAB, y eso se afectó en otras cosas, hasta que ellos se hallaron de una forma en la cual ya pudieron empezar a programar. En cambio, en escalera es muy sencillo. Entonces, si yo tengo una máquina que está basada en microcontrolador, podemos casi descartar el debugueo del programa si yo no tengo el programa, ¿cierto o no? Pero, bueno, no entiendo eso hasta cierto punto porque hay estaciones de prueba donde desconectan el microcontrolador de la máquina para que no esté active y desactive todas las cosas de las que tiene conectadas. Ya Claro, la puedes estar debugueando. Digo, primero eso, porque luego es peligroso, ¿no? Tienes un motor del Terna conectado y lo estás prende y apague rápido y así frega. es. Entonces, ¿qué es lo Pero, primero que tendrías que hacer? No, 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 es un excelente ejemplo. ¿Qué es lo que tú tendrías que hacer ahí? híjole, pues es que lo único que se me ocurre es sacar el microcontrolador y ponerlo con un LED para debuguearlo, o sea, Eh, quitarlo de esa conexión o no sé. exacto. Entonces eso hace que sea un poco más complejo el darle mantenimiento a esto. No sé si me explico. No imposible, pero solamente alguien preparado podría darle mantenimiento a esto. Y en cuanto al PLC, de alguna manera hay forma de debuguearlo Ujú. con LEDs que tenga ahí disponibles, pero sin activar las entradas de afuera y todo ese rollo. ¿Hay forma? Sí, de hecho sí, porque si tú recuerdas una de las cosas que platicamos que es, y esto se puede aplicar con microcontroladores también, ¿no? ¿Qué es lo que haces aquí? Esto, lo único que haces es, voy a subrayarlo aquí, esto se desconecta, Ah, sí es cierto, buen punto. Ajá, lo desconectas y es de fácil acceso y es cierto. pensado. ¿Por qué es tan útil y por qué es tan exitoso, por así decirlo, ¿no? Porque seamos sinceros, yo con un micro puedo hacer lo que sea, lo que sea. Ujú. Entonces, ¿por qué se usa más el PLC? Porque el PLC está enfocado a robustez y seguridad y algo muy importante, a la parte industrial. Es decir, esto es industrial. ¿Sale? Y entonces eso le da ciertas propiedades que hacen que sea muy fácil usar el PLC en ambientes industriales. No estoy diciendo que el micro no sea, no, al contrario, el micro puede hacer todo. Todo puede hacer el micro. El detalle con el micro es que cuando se quiere mantener, solamente generalmente, o por lo general, quien sabe de micros es quien lo puede mantener. Es decir, no hay problema mientras yo lo haya hecho, pero si alguien más lo hizo, entonces yo me veo en un problema, sobre todo si no me da la posibilidad de desconectar esto. ¿Sí me explico? Entonces tiene que haber una forma, o en sus diseños incorporen una forma de que esto sea desmontable para poder hacer estas pruebas y conectar un simulador o conectar el probador de microcontroladores para ver qué es lo que está haciendo esta parte. Ok. Otra pregunta, hablando de firmware, ajá, tanto de los PLCs como de los microcontroladores, o sea, apenas estoy conociendo este asunto de los micros, que ya Ajá, no necesitas ponerle los jumpers para ponerlo directamente en una launchpad, por ejemplo, para cargarle el programa, sino que le metes el bootloader y ya tienes su firmware. ¿Qué ajá. tan conveniente es tener esa dinámica dentro de un microcontrolador en la industria y qué tanto se deben de estar actualiza y actualiza? Igual los PLCs, ¿es necesario estarlos actualizando? O, Mm, No, esa es muy buena pregunta. No arreglas algo que no está roto, ¿cierto? Es una premisa de oro. sí, ahí tiene un muy buen punto. Entonces, si está, eh, los PLC, la actualización de firmware es en cuanto a software. Porque si tú ya cambias de un PLC a otro, es decir, ¿cómo explicarlo? Alcanzan a ver, yo sé que es complicado, pero no sé si alcanzan a ver este número que está aquí. Este número es Ajá. un número único. Y esto de aquí me dice que este PLC tiene el firmware 4. Ok,
Cuando yo tengo el firmware LOL. 4 del PLC, yo puedo actualizarlo al 4.1, .2, .3, .4, pero ya no lo puedo actualizar al 5, porque el 5 trae cambios de hardware. ¿Sí me explico? Entonces, si la máquina está trabajando bien así, yo no tengo por qué cambiarle el firmware, sinceramente. Y si ya tienes trabajando así la máquina, ya no le cambies. A menos que, ¿qué? Que con el tiempo tú detectaste una falla que se deba de cambiar y ahora sí haces la versión 2.1 a lo mejor, ¿cierto? Como en el software. Es decir, si es una revisión mayor, ya no es la 2.0, ya es la 3.0, ¿sí me explico? Si es un cambio sobre la misma revisión, entonces 2.1, 2.2 y así sucesivamente. Pero si realmente no tienes más que un cambio mínimo, no modificas. Ok, ¿Sale? Ok. Ahora, de aquí, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es ¿qué nos va a ayudar entonces también para ayudar para la máquina? Es decir, para reparar la máquina, nos puede ayudar muchísimo un diagrama bloque. Si ustedes ven este diagrama y les digo qué es lo que hace la parte número 2 del diagrama, ¿qué es lo que hace? ¿Es el puente rectificador Así triple? es un Ok. puente rectificador trifásico. Y ese puente rectificador trifásico entra al número 3, que es el símbolo de un capacitor y unas resistencias. O sea, esto a final de cuentas es un filtro. Y la parte número 6 es un puente inversor, que lo que hace es controlar un motor de alterna, ¿cierto? De 3 fases. Entonces, viendo esto, ¿qué podemos decir que es todo esto? Un control, un variador, un control de velocidad. Exacto, un variador, Tamayo, muy bien. Es un variador. Entonces, esto es el diagrama bloques de un control de velocidad. Y yo puedo abrir el control de velocidad y decir, ok, si identifico parte por parte, ¿qué es lo que yo tendría que ver para saber que el puente rectificador está trabajando aquí? Ah, caray. Eh, Yo le meto 3 fases de alterna, ¿no? ujú. ¿Qué tendría que ver acá? Pues voltaje positivo y negativo, pero ¿a cuántos volts? Son Ah, pues 3. ya pasó por el puente de diodos, ¿no? Exacto. Ya debería Entonces, verse nada más la DC, pero con curva. exacto. Y esa curva va a ser menor, es decir, el rizo podría ver casi muy poco o mucho, por así decirlo, no tan notorio como en una fuente monofásica, porque son 3 fases que se juntan, ¿no? Y se rectifican, Ujú. pero veríamos esto aquí, perfecto. Y después de esto, ya veríamos directa, ¿no? En teoría. En teoría. Entonces, como de aquí y de acá, si yo desde aquí, aunque yo le meta alterna, no veo lo que dice Tamayo, entonces, ¿qué es lo que puede estar mal? ¿Se perdió una fase o es el puente rectificador? No se Es me el ocurre. puente rectificador. Entonces hay que revisar precisamente qué es lo que está haciendo este elemento, porque este elemento puede ser que sea el que está mal. ¿Sí me explico? Y entonces empiezas a identificar las fallas a partir de esto. Ahora, si lo que vemos es que esto está bien, es decir, sí está bien, pero aquí se ve lo mismo que acá, aquí y acá se ven lo mismo, entonces puede ser que este ni siquiera esté trabajando, ¿no? Y es donde nosotros podemos descartar que este está funcionando y ya cambiarlo. Y lo mismo, si aquí yo veo esto, pero ahora este motor está frenado, o sea, rotor bloqueado, ¿qué es lo que está pasando? Mm, Le estoy inyectando directa nada más, ¿no? Sí, es el inversor que no está haciendo su Exacto. trabajo. El inversor no está haciendo su trabajo y entonces como le estoy inyectando directa al motor de alterna, entonces el motor está frenado. Quiere decir que el inversor no está haciendo su trabajo y hay dos opciones. O reviso que este esté trabajando o quién o el control. Nada más tengo esas dos opciones.
Una pregunta, profe. Esos controles, bueno, suponiendo que ya venga todo embebido o integrado, Ujú, suponiendo, ujú. ¿no deberían de tener ya control de lógica para que no se llegue a hacer ese asunto de inyectar directa? Es Porque, que bueno, es una maniobra muy ajá. común. La inyección directa sí es una maniobra común para frenar. Para frenarse, es Sí. cierto. Pero ¿qué tan Entonces, recomendable es eso? O sea, al final se termina dañando de una forma u otra el motor de AC, ¿no? ajá, sí. Nada más tienes que tener una consideración. Si tú vas a utilizar frenado dinámico, es porque la rampa de desaceleración debe ser muy corta. Entonces, tu motor debe de estar preparado, tu aplicación debe estar preparada, pero lo más importante, tu mecánica debe de estar preparada. Entonces, el frenado dinámico es un instante nada más, no es un tiempo de 10 segundos, no. Porque si tú le metes el de directa durante 10 segundos, lo vas a dañar. Es un instante el que lo metes y a eso se le conoce como el rotor bloqueado. Y así frenas el motor. Un ejemplo de esto es el servomotor industrial. ¿Sí me explico? Esa es la razón del por qué sí pueden hacerlo. Es decir, antes de que se acabe la clase, porque ya se acabó, de que sí funciona, sí, o sea, es el ejemplo perfecto, ¿no? A lo que me acaban de decir. Espérenme, además denme un segundo. Déjenme mostrarles algo y ya estoy por despedir de la clase. Y eso es en relación a la... Si te fijas ahí, realmente está haciendo el frenado. ¿Y cómo lo consigues? Con eso. Entonces, sí se puede hacer. Ok. Y esa es la forma de conseguirlo. Y si te fijas, se ve casi instantáneo. O sea, pareciera que se está como, no sé, pues como si fuera juguete, ¿no? O sea, ve cómo se mueve. Y eso ya es una aplicación de servos industriales. O sea, ahí es donde más se utiliza. Ya, pero esa inyección de DC es un pulso unitario o son Sí, varios es un pulso. pulsos, Es uno un solo y pulso. ya. Ujú. O sea, se mantiene durante un tiempo porque en cuanto le inyecten directa, van a ver cómo se bloquea el motor. Ok. ¿Sale? Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Me comentaba Vinci sobre vernos en la tarde para resolver dudas. Entonces al rato yo me veo, les mando el ID de Zoom para que estén al pendientes por si quieren resolver alguna duda. Nos vemos en la tarde, ¿va? Vale, Muchísimas profe. gracias. Que estén muy Gracias. bien. Bye. Dale, gracias. Hasta luego, profesor. Profe, nos vemos. Nos vemos.